Bienvenido a este curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante interesante dentro del tema de derivadas, que es la regla de la cadena. Acá tenemos la tabla de derivadas que les había pasado, y en esta oportunidad vamos a ver de derivar estas funciones que tenemos acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos la función que es f de x igual a seno de x al cuadrado. No tenemos ninguna derivada que nos lo saque directamente. Tenemos la función seno de x y tenemos la derivada para la función seno de x y la derivada para la función de x elevado a la n. Pero no tenemos una derivada que nos realmente represente esta función. Entonces lo que dice la regla de la cadena que hay que hacer es derivar desde afuera hacia adentro. Yo tenía un profesor que hablaba de la regla del durazno. Yo lo modifiqué y le puse la regla de la cebolla. Porque esto es de la siguiente manera. Nosotros tenemos que ir derivando por capas desde afuera hacia adentro. ¿Qué es lo primero que existe afuera? La función seno de x. Perdón, la función seno. La derivada de la función seno, ¿cuál será? La derivada de la función seno, si buscamos por tabla, es coseno de x. Entonces, la derivada va a ser coseno del mismo argumento que hay, que es x cuadrado, pero multiplicado, y ahora viene lo interesante, por la derivada de lo que hay adentro, que es lo que la derivada de x cuadrado es 2x. De esa manera, este va al cuadrado. De esa manera hemos derivado completamente la expresión. Es decir, nosotros tenemos que derivar primeramente lo que está afuera y a eso multiplicarlo por la derivada de lo que está adentro y a su vez por la derivada de lo que esté más adentro hasta que hayamos derivado hasta el centro de la cebolla, según mi analogía, ¿sí? Entonces, la derivada de seno de x al cuadrado sería coseno de x cuadrado multiplicado por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Vamos ahora entonces a aplicar esa misma regla con la derivada del logaritmo de x al cuadrado. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo de x, perdón, aquí está, la tenía recién, acá está. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces, la derivada de esto será 1 dividido en x al cuadrado, esto va al cuadrado, y vamos a poner paréntesis, que esto no es superíndice, sacamos el superíndice, todo esto lo vamos a poner entre paréntesis. Entonces ya he derivado el logaritmo, ahora tengo que derivar el x cuadrado, entonces tendré que multiplicarlo por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Fíjense ahora que ya una vez derivado, nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera: 2x dividido en x al cuadrado, y a esto lo ponemos como superíndice. Ahora, fíjense ustedes que yo puedo simplificar acá, y me quedaría esto igual a 2 dividido en x, ¿sí? ¿Por qué? Porque el x cuadrado se simplifica con la x, el x se elimina y x cuadrado pasa a x elevado a la 1 o x, por lo cual me queda la derivada de x, logaritmo natural de x cuadrado igual a 2 sobre x, ¿sí? Veamos otro ejemplo más. Si ustedes se fijan, no es tan complicado esto. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por las derivadas hacia adentro. Este ejemplo, la derivada del seno cuadrado de x, no es lo mismo que el seno de x al cuadrado. No es lo mismo. Para que esto se entienda, yo voy a escribir esto abajo de otra manera diferente. El equivalente de esto sería, acá poner un paréntesis, cortamos este cuadrado, ponemos otro paréntesis acá, perdón, otro paréntesis ahí, y ahí iría el término que va al cuadrado. ¿Se entiende? Es todo el seno de x elevado al cuadrado. Por eso se le pone seno cuadrado de x, porque todo el seno de x está al cuadrado, ¿sí? Entiéndase que esta expresión, cuando el seno está al cuadrado, quiere decir que todo el resultado de la función seno va al cuadrado. Mientras que cuando aparece el cuadrado acá,
quiere decir que solamente la x va al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos esto, diríamos que ¿qué es lo que está más afuera? Es el 2. Es como una x elevado a la n. Entonces la derivada de eso será 2 multiplicado por el mismo argumento, pero elevado a la n-1, seno de x. Pero, si ustedes se fijan, nos falta todavía derivarlo de adentro. Entonces, multiplicado por la derivada del seno de x, que será coseno de x. Hemos resuelto nuevamente por la regla de la cadena. Veamos este otro ejemplo más. Ahí porque no vamos adelantando de más. Bien, entonces dice logaritmo natural al cuadrado de x al cubo. Este es muy parecido a esta. A esta la podemos escribir de la siguiente manera. Yo puedo sacar este cuadrado de aquí y puedo escribirla así. Todo eso, cierro paréntesis, al cuadrado y esto con superíndice. ¿Sí? Entonces ahí notamos que es el logaritmo natural de x al cubo y todo eso elevado al cuadrado. Si ustedes se fijan, cada vez se está poniendo más interesante esto, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto valdría f' de x, de esta derivada de esta función. Sería, empecemos por el principio, derivemos de afuera hacia adentro. Como tenemos un exponente, sería el exponente multiplicado por la base elevado al exponente menos 1. Sería 2 multiplicado por el logaritmo natural de ¿quién? Del mismo argumento, x elevado al cubo, ¿verdad? Y multiplicado por este x va al cubo, ya nada más lo elevamos antes que se genere una confusión, y multiplicado por la derivada de lo que está adentro. Lo que está adentro es el x al cubo, y la derivada de x al cubo no es otra cosa que 3x al cuadrado. De paso, un detalle que yo lo puedo dar por obvio, pero a algunos le puede generar confusiones. A veces yo coloco el signo de multiplicación y a veces no. Cuando es un número que va acompañado a una letra, yo directamente no lo pongo porque se sobreentiende que si dice 3x es 3 multiplicado por x. Pero a veces cuando hay otra operación, por ejemplo, si yo saco este por acá, ahí no queda clara la expresión. ¿Por qué? Porque yo no sé si ese logaritmo natural de x al cubo se está multiplicando, se está sumando. ¿Se entiende? No queda claro. Entonces, para mayor claridad, yo le coloco un signo por acá, mientras que cuando está acompañando a una letra, el número, se sobreentiende que hay una multiplicación de por medio, salvo que se explicite un signo más o un signo menos. ¿Se entiende? Bien. O un signo dividido también, por supuesto. Entonces, esa sería la derivada de esta función. Vamos a hacer ahora otro ejercicio más para ir avanzando con esto. Vamos a hacer ahora esta derivada. Esta función la he dejado para el final porque tiene algo interesante. A esta la vamos a resolver por dos métodos. Vamos a resolver primero por la cadena y después vamos a resolver aplicando primero álgebra y después aplicando derivada. Y van a aprender una cosa muy interesante, que no siempre conviene derivar primero. A veces aplicando primero las reglas del álgebra se puede hacer que la expresión sea mucho más fácil de derivar. Primero lo vamos a hacer aplicando las reglas de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos más exterior? Lo más superficial, la cáscara externa de la cebolla, sería el exponente a la 3. La derivada de un exponente a la 3 sería 3 multiplicado por la misma base elevado al exponente menos 1. Y acá vamos directamente a copiar esto. Todo esto, control C, control V, y acá iría elevado al cuadrado. Y multiplicado, este le ponemos con superíndice, este también con superíndice. ¿Sí? Se fijan que hemos hecho 3, el exponente, multiplicado por toda la base, elevado al exponente menos 1. Sería 3
por x cuadrado elevado a la 2. 3 por x cuadrado elevado a 2 multiplicado por la derivada del x cuadrado, que sería multiplicado por 2x. Y acá tendríamos ya resuelto por regla de la cadena. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo sé que ese 3 con ese 2x se pueden multiplicar porque están afuera, y este x cuadrado al cuadrado también se pueden multiplicar, ¿sí? Perdón, se pueden operar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a operar con los números que están fuera de las potencias. Este 3 con el 2x, el 2x lo pasaremos para allá, como está todo multiplicando, me quedaría 6x multiplicado por, y acá viene el tema de las potencias. Es x al cuadrado elevado al cuadrado. Si nosotros nos fijamos bien, eso es una potencia de otra potencia, y la regla nos dice que los exponentes se multiplican. Entonces sería x elevado a la 2 por 2, 4. Y ahí cerraríamos el paréntesis, aunque no terminaríamos todavía la operación. Cerramos, elevamos al cuadrado y estamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto es igual a. Como este x está multiplicando por este x a la cuarta, de paso este paréntesis ya lo puedo eliminar, no tiene ningún sentido. Como este x está multiplicado por x a la cuarta, nosotros podemos decir que es 6x elevado a la quinta. Y así reducimos mucho más la expresión. 6x y este va a la quinta como superíndice, ¿sí? O como exponente. Y ese sería el resultado de la derivada de esta función. Pero vamos a hacerlo por otro camino ahora. Vamos a primero aplicar el álgebra, escribir esta potencia, esta función de otra manera, y después la vamos a derivar. Fíjense ustedes que esto no es otra cosa que potencia de otra potencia. Y como recién, este va al cubo, como el Excel me está tirando para agregarle una más. Si ustedes se fijan, esta es potencia de otra potencia. Como hemos dicho recién, la regla dice que una potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Entonces esto nos quedaría lo mismo que decir x elevado a la 3 por 2, 6. ¿Sí? A la 63, no, a la 6. X elevado a la sexta. Ahora, si nosotros sacamos la derivada de x a la sexta, prima de x va a ser igual a 6 por x elevado a la 6 menos 1 a la quinta. ¿Sí? Entonces este va como exponente, y si ustedes se fijan, obtuvimos el mismo resultado que el anterior, pero con mucho menos pasos. Es mucho más sencillo en algunos casos primero aplicar el álgebra y después derivar, pero en otros casos, por ejemplo acá, yo no puedo elevar el x al cubo al cuadrado, porque el que está al cuadrado no es el x al cubo, sino es el logaritmo natural de x al cubo. O por ejemplo, la función, si hubiera tenido, por ejemplo acá, todo este seno, a ver dónde lo tenía, eso lo tenía escrito en otro lado, acá está. Yo, el número que está al cuadrado, perdón, el elemento que está al cuadrado, no es x, es el seno de x, está elevado al cuadrado. Si yo, por ejemplo, hubiera tenido acá un exponente, por decir un ejemplo, si yo tenía un cubo acá, ahí, yo no puedo, qué bien, potencia, otra potencia, no señor, herejía, porque no es el x al cubo el que está elevado al cuadrado, es el seno de x al cubo que está elevado al cuadrado. Para poder elevar al cuadrado, primero tendría que elevar x al cubo, después de eso tendría que sacarle la función seno, y recién a ese resultado podría elevarlo al cuadrado. Entonces no siempre podemos aplicar esa reglita o potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican, o producto de potencia evaluada, los exponentes se suman. No siempre se pueden aplicar esas reglas, tienen que tener mucho cuidado, y con el tiempo, después de resolver varias integrales y aprendiéndose estas reglas, van a aprender a encontrar el camino más corto para resolver. A veces, como les digo,
es más conveniente aplicar primero álgebra y después derivar, y en otros casos primero conviene derivar y después aplicar el álgebra. Bien, dejamos hasta aquí. Ante cualquier duda ya saben que pueden consultar.